Buenas noches, bienvenidos una vez más a este curso en Derecho Laboral. Soy Lucila Gómez, abogada laboralista y actualmente ejerzo en calidad de juez en la Unidad Judicial Laboral de la ciudad de Quito. Primero quiero agradecer a CIPLEX y a la EMAC por la invitación a participar dentro de este curso de Derecho Laboral. Con la presente charla del día de hoy, iniciamos el tema de los procesos judiciales en materia laboral. Dicho esto, entonces vamos a partir indicando que conforme la legislación procesal civil vigente en este momento, existen procesos tanto de conocimiento como de ejecución. La diferencia básica entre estos dos tipos de procesos es que en los primeros se tratan las controversias en las cuales los derechos se encuentran en discusión, es decir, que el accionante acude ante el juez para que luego del análisis de la prueba y del debido proceso declare la existencia de alguna clase de obligación a su favor. Por el contrario, los procesos de ejecución, como su nombre lo indica, se trata ya de ejecutar un derecho preexistente. Este derecho puede estar tanto en títulos ejecutivos como en obligaciones ejecutivas. Conforme lo determina el COGEP, los juicios de conocimiento son el ordinario, el sumario, también el voluntario. Y en cambio, los juicios ejecutivos, son el monitorio y el ejecutivo. ¿Por qué es necesario conocer esta clasificación? Realmente es recomendable que todos los abogados ubiquen bien esta pequeña clasificación que he dado entre juicios de conocimiento y juicios ejecutivos, porque de ella va a depender la estrategia que como abogado debamos diseñar con la finalidad de alcanzar el objetivo que nosotros perseguimos en la reclamación judicial. Ahora bien, vamos a entrar un poquito en el tema de la materia laboral. Vamos a ver que específicamente la legislación ha previsto justamente las dos clases de procesos para esta materia. Dentro del proceso de conocimiento, nosotros vamos a encontrar el proceso sumario, ¿no es cierto? Y este es específicamente el que corresponde a la materia laboral. También existe un proceso de ejecución. Esto es el proceso monitorio. Específicamente, el tema de la charla de hoy es el proceso sumario, relacionado exclusivamente a la materia laboral. Vamos entonces a comenzar con algunas estipulaciones acerca de este tipo de proceso. Como ya lo dije anteriormente, el proceso sumario en sí mismo es un proceso de conocimiento, cuya diferencia principal con el procedimiento ordinario es el tiempo de tramitación. Pues el legislador procuró establecer un trámite más ágil, más célere, que permita tratar ciertos asuntos que por su naturaleza deben tener una atención ágil, una atención rápida, ¿no es cierto? Este tipo de procedimiento está disponible para algunos casos específicos. Estos están determinados de forma taxativa en el artículo 332 del COGEP. Es así que dentro de esta norma del artículo 332 del COGEP, en el numeral 1, se indica que se tramitarán en procedimiento sumario todas las controversias ordenadas por ley. En este caso, en materia laboral, específicamente el artículo 575 del Código del Trabajo, prevé que las causas laborales serán justamente tratadas dentro de este procedimiento sumario. Vamos entonces a tratar de determinar cuáles son las características principales que tiene este proceso. Voy a dar algunas tips, algunas características que tiene, siempre en relación con la materia laboral. Comencemos. En el proceso sumario no procede la reforma a la demanda, conforme lo dispone el artículo 333.1 del COGEP. Esto quiere decir que una vez que la demanda sea presentada, no puede ser por ningún motivo cambiada por el accionante. En este sentido, el acto propositivo debe ser lo más preciso posible, ¿no? Y de forma general debe cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo 142 del COGEP, incluso aquellos que puedan parecer intrascendentes, como por ejemplo el correo del actor. Hay que tratar de pensar que no existen procesos de mayor o menor, requisitos de mayor o menor importancia.
dentro de la presentación de una demanda. Si el legislador lo puso como un requisito indispensable, simplemente será función del abogado plantear la demanda de tal manera que cumpla con todos los requisitos establecidos dentro de la norma. Es interesante conocer que si bien los legisladores en el momento de emitir el COGEP establecieron con mucha claridad la improcedencia de la reforma a la demanda en el procedimiento sumario, no hicieron lo mismo respecto al tema de la contestación. Por lo que aún hasta este momento continúa la discusión entre los abogados y entre los jueces también de si es o no es aplicable lo dispuesto en el artículo 151 del COGEP, que textualmente dice: las excepciones podrán reformarse hasta antes de que la o el juzgador dicte la providencia convocando a la audiencia preliminar o única. Esta parte final de o única fue incluido en la última reforma del COGEP. Sin embargo, hay que hacer un pequeño análisis. Este análisis lo voy a hacer desde mi criterio particular. Yo considero que por principio de igualdad, en el procedimiento sumario no procede tampoco la reforma a la contestación, pues no procede la reforma a la demanda. Además, si nosotros analizamos el texto de la norma, nos podemos dar cuenta que esta reforma de excepciones, de acuerdo a lo que está determinado en la ley, sería procedente únicamente hasta que se convoque a audiencia, lo que en el caso del procedimiento sumario se torna inaplicable, pues por lo general, en el mismo auto en el que se califica la contestación a la demanda, se convoca también a la audiencia única. Entonces, como podemos ver en la práctica, no vamos a tener este tiempo, este periodo intermedio en el cual, de acuerdo a la norma, podría reformarse la contestación. Sí hay que tomar bastante en consideración aquello. Existen diferentes tipos de criterio al respecto. Yo les he dado uno de aquellos. Vamos a ver otra característica. Dentro del procedimiento sumario, ¿a quién podemos demandar? En los procesos laborales, las acciones pueden dirigirse contra cualquier persona que a nombre de sus principales ejerzan funciones de dirección y administración, aún sin tener un poder escrito y suficiente de acuerdo al derecho común. Esto está manifestado con mucha claridad en el artículo 36 del Código del Trabajo. A veces causa un tanto de confusión, principalmente cuando nosotros tratamos de aplicar esta norma y conocemos mucho de derecho civil, ¿no es cierto? En el derecho civil común no va a ser posible demandar a una persona si es que ésta no ejerce, por ejemplo, la representación legal de una persona jurídica. En materia laboral es perfectamente posible realizarlo porque tenemos esta disposición expresa que así lo manifiesta. La determinación de la persona natural o jurídica a quien se va a demandar es fundamental en un proceso laboral. ¿Por qué? Porque justamente de esta determinación va a posibilitar que el juez que conozca la causa pueda mandar a pagar alguna clase de obligación a favor del trabajador en caso de que corresponda, ¿no es cierto? El juez va a analizar inicialmente la legitimación de la causa, es decir, si la persona que ha sido requerida a través de este proceso judicial es o no la que debe responder por los derechos del trabajador. Es lo que nosotros conocemos como el legítimo contradictor. Aunque pueda parecer muy básico en este punto, es importante recordar que las personas jurídicas necesariamente se encuentran representadas por una persona natural en alguna calidad específica, por ejemplo, gerente general, presidente, de acuerdo a esto siempre a los estatutos que rijan la persona jurídica, ¿no es cierto? Asimismo, esta persona que ejerce estos cargos de gerente general, de presidente, puede a la vez responder por sus propios y personales derechos de forma solidaria. Por el contrario, cuando estamos hablando de que el empleador fue una persona natural, esta solo puede ser demandada por sus propios derechos. Esto lo digo porque muchas veces en las demandas, con bastante repetición, ¿no es cierto? Podemos ver que los abogados se confunden y demandan a la persona natural por sus propios derechos y por los derechos que representa, sin nunca especificar a qué derechos se refieren.
¿qué otros derechos que los propios puede representar una persona natural? ¿No es cierto? Excepto cuando está en representación de una persona jurídica, hay que demandarle simplemente por los propios derechos que esta persona tiene. Hay que también saber diferenciar que una persona jurídica no es igual a una razón comercial. Una persona natural puede tener un nombre comercial, pero no implica que es una persona jurídica. Entonces, aun cuando tenga un nombre comercial, continuará respondiendo por sus propios y personales derechos. Otra característica dentro del procedimiento sumario para materia laboral es el tema de la cuantía. Es bastante importante que la determinación, conforme lo ha determinado el artículo 144, numeral 5 del COGEP, tiene que relacionarse con la cuantificación individual de todas las pretensiones que el actor formule en su demanda. Las pretensiones en materia laboral son múltiples. Puede ser reclamado dentro del mismo juicio, ¿no es cierto?, todos los derechos que se encuentren impagos al momento de la terminación de la relación laboral, además de todas las bonificaciones e indemnizaciones previstas en la ley, de acuerdo a esto a las circunstancias de terminación de la relación laboral. Cada pretensión que se coloque dentro de la demanda debe ser clara y precisa. ¿Qué quiere decir esto de la precisión sobre todo? Que tiene que estar perfectamente establecido cuál es el periodo de la reclamación. No podemos decir de forma general que se pague a mi favor el 13º. ¿El 13º de qué periodo? ¿De qué fecha a qué fecha? Porque recordemos que incluso una de las reformas últimas del Código del Trabajo fue establecer que tanto 13º como 14ª remuneración se paguen de forma mensualizada, excepto cuando el mismo trabajador realiza una petición de acumulación. Entonces, el juez no va a poder adivinar qué es lo que quiere el actor en su demanda. Y recordemos que para emitir una sentencia, el juez está atado exclusivamente a las pretensiones que la parte actora ha puesto dentro de la demanda. Por tanto, un consejo que les puedo dar es traten de determinar con absoluta claridad cuál es el periodo que están reclamando. Es derecho del demandado conocer con precisión todas las pretensiones para poder defenderse de ellas. Volviendo al tema de la cuantía, cada una de las pretensiones deberá ser cuantificada de forma individual. Por tanto, cuando tengamos que establecer la cuantía de la causa, lo que tenemos que hacer es sumar de forma exacta todas estas valores cuantificados de las pretensiones y esa será la cuantía de la causa. Hay que recordar también otro aspecto importante, que en materia laboral se puede demandar o se puede iniciar, ¿no es cierto?, esta demanda con varios trabajadores contra un mismo empleador, siempre que dentro del proceso se designe un procurador común. Eso consta en el artículo 150 del COGEP. Entonces, en este caso, ¿cómo debe procederse? Dentro de la demanda se establecerá con absoluta claridad las pretensiones por cada uno de los litigantes. Estas pretensiones deben estar determinadas de forma particular respecto a los periodos reclamados y debidamente cuantificadas. Pero, ¿qué ocurre con la fijación de la cuantía de la causa? En este caso, cuando tenemos múltiples accionantes, la cuantía será el monto de la mayor reclamación individual, ¿sí? Entonces, eso tampoco hay que olvidar para el momento de fijar la cuantía de la causa. En el proceso sumario, dice la norma, que solo se admitirá la reconvención conexa. Esta es otra característica bastante particular. A diferencia del proceso ordinario en el cual no existe una especificación, una disposición legal que determine que la reconvención debe estar ligada al asunto de la controversia, en el proceso sumario sí ocurre de esta manera. La reconvención, como todos sabemos, es una contrademanda que incoa el demandado en contra del actor, invirtiendo respecto a esta segunda solicitud los roles procesales. Para que la reconvención sea procedente en el procedimiento sumario, debe necesariamente ser conexa. Esto está estipulado también en la norma. Es decir, que la pretensión la pretensión de la reconvención debe estar vinculada con el objeto mismo de la reclamación principal.
En materia laboral, la reconvención deberá plantearse exclusivamente sobre temas relacionados con la prestación de la relación laboral que originó la demanda principal. Voy a poner un ejemplo para que se pueda entender de mejor manera este punto. Será procedente reclamar entonces, por vía de reconvención, la devolución, por ejemplo, de anticipos de remuneraciones o incluso la devolución de equipos, de herramientas entregadas para la ejecución del trabajo y que sean propiedad del empleador. Pero no será procedente en ningún caso requerir vía reconvención el pago de préstamos que le hubieran sido otorgados al trabajador, pues pese a que estos podrían obviamente haber sido dados por su empleador, no son materia laboral, no corresponden a la esfera laboral y no se relacionan directamente con la relación laboral mantenida. Esto se ve bastante a menudo realmente, que incluso en los roles de pago les hacen constar, ¿no es cierto?, pago de préstamo. Pero el préstamo, por su naturaleza, es de la esfera civil y por tanto no va a poder ser reconvenido dentro de una reclamación laboral. Vamos con otra característica. Para contestar la demanda y la reconvención dentro del proceso sumario, se tendrá un término de 15 días, con la excepción del despido ineficaz, que ya lo veremos en otra exposición, que corresponde solamente a 10 días, y también con excepción de los procesos laborales en los cuales el demandado es alguna institución del Estado. En este caso, el término para contestar será de 30 días. La contestación a la demanda es también un acto propositivo, no hay que olvidar eso, ¿no? Y por tanto, al ser un acto propositivo, tiene que cumplir en todo lo que le sea aplicable lo establecido en el artículo 142 del COGEP. Es decir, debe contener en su mayoría las características o los requerimientos establecidos para la demanda. Además, en la contestación se deberá cumplir con lo que está establecido en el artículo 151 de la norma. ¿Qué es lo que dice el artículo 151? Este artículo obliga al demandado a pronunciarse sobre varias cosas. En primer lugar, de forma expresa sobre los hechos alegados. Además de sobre todas las pretensiones, manifestando de forma expresa qué es lo que acepta y qué es lo que niega. Entonces, aquí cobra lógica, ¿no? El numeral 5 del artículo 142 en el cual se solicita que los hechos sean clasificados y numerados. Entonces, cuando se contesta a la demanda, la simple lógica implicaría que cada uno de esos numerales que fueron contenidos dentro de la narración de los hechos del actor sean contestados de igual manera en el momento de dar contestación a la demanda, ¿sí? Esa es la lógica que tiene esta numeración, para que se pueda determinar con mayor facilidad cuál va a ser el objeto de la controversia dentro del proceso. Asimismo, el demandado deberá pronunciarse de forma expresa sobre la autenticidad de la prueba documental presentada por la parte actora. Aquí hay dos aspectos que recabar sobre este tema, ¿no es cierto? Primero, la norma nos está diciendo claramente que el pronunciamiento será únicamente sobre la prueba documental. También a menudo se ve en las contestaciones a la demanda que se pronuncian sobre absolutamente toda la prueba. Por ejemplo, dicen, acepto el testimonio, niego que conozco a esta persona, no estoy de acuerdo con el peritaje. Entonces, no es eso lo que pide la norma. Lo único que le está pidiendo es la autenticidad. El documento que presentó la parte actora, ¿es auténtico o no lo es? ¿O es una copia simple, por ejemplo? No hay que confundir este pronunciamiento de autenticidad con el principio de contradicción. La contradicción va a realizarse en el momento procesal oportuno, esto es, en audiencia, dentro del debate probatorio. En ese momento, la parte tendrá la oportunidad de objetar la prueba de acuerdo a lo que crea, por ejemplo, por impertinente, por inconducente, ¿no es cierto? Pero ese es el momento procesal oportuno. En la contestación, lo único que debe constar es si la prueba documental presentada por la parte contraria es auténtica o no lo es. Finalmente, el artículo 151 exige que la parte demandada plantee sus excepciones, sean previas o de fondo,
pero con la correspondiente fundamentación fáctica. Entonces, no se puede decir únicamente presento como excepción previa la incompetencia del juzgador. Tiene que decirse el por qué, tiene que explicarse. Entonces, cada una de las excepciones que sean planteadas por la parte demandada deberán estar acompañadas por su correspondiente fundamentación fáctica. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la carga probatoria. Es otra característica del procedimiento sumario, ¿no es cierto? De forma general, de acuerdo a lo que dispone el artículo 169 del COGEP, es obligación de cada una de las partes probar sus afirmaciones. En este sentido, será obligación primordial de la parte actora probar todos los hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte demandada en su contestación. La parte demandada no está obligada a producir pruebas si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa. Esto es lo que nos dice la norma. Pero sí deberá hacerlo si su contestación contiene afirmaciones explícitas o implícitas sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada. Sin embargo, de lo dicho, es necesario conocer que en materia laboral, una vez que se acepta o que se logra probar la existencia de la relación laboral, se produce lo que conocemos como inversión de la carga probatoria, respecto únicamente a los pagos de derechos adquiridos del trabajador, es decir, remuneración, 13º, 14º, vacaciones. Sobre estos 4 rubros que yo he manifestado, al empleador le va a corresponder probar que los realizó de forma oportuna. Vale la pena recalcar en este punto que la primera obligación que tiene la parte demandada es probar la existencia de la relación laboral. A menudo, la defensa técnica en materia laboral falla respecto a este punto porque cree que está sobreentendida la existencia de la relación laboral y no es así. La relación laboral, conforme al artículo 8 del Código del Trabajo, se configura con 3 elementos, ¿no es cierto? Remuneración, la prestación de servicios personales y la dependencia laboral. Si la parte demandada no ha dado contestación a la demanda o si ha negado el vínculo laboral o ha negado simple y llanamente los fundamentos de la demanda, la parte actora deberá iniciar su prueba demostrando justamente la existencia de estos 3 elementos que configuran la relación laboral, pues es el primer paso que permite al juez entrar a conocer el resto de aspectos adeudados. Muchas veces se ve que las defensas técnicas se centran, por ejemplo, en probar el despido intempestivo. Y toda la prueba que ingresan dentro de la causa es para probar ese despido intempestivo, pero descuidan lo más importante, probar la existencia del nexo laboral. Una vez que está probado el nexo laboral, se puede seguir con el resto de pretensiones que se tengan dentro de la demanda. Es importante tomar en cuenta aquello. También es importante recordar que respecto al resto de pretensiones que no son derechos adquiridos, la carga probatoria va a corresponder de forma general al trabajador. Si es que yo digo que fui despedido de forma intempestiva, es a mí a quien me corresponderá probar las circunstancias de ese hecho, cuándo ocurrió, a qué hora ocurrió, con qué palabras me despidieron, qué persona fue la que lo dijo. Todas las circunstancias relacionadas al despido intempestivo recaerán en la responsabilidad de la parte actora respecto a la prueba, ¿no? Excepto, por supuesto, como lo dice la norma, cuando la parte demandada haya realizado algún tipo de afirmación dentro de su contestación. Muchas veces los demandados niegan la existencia de un despido intempestivo, indicando, por ejemplo, que el trabajador renunció, que el trabajador abandonó sin ninguna causa su puesto de trabajo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esta afirmación como demandados, tenemos necesariamente que aportar los medios probatorios que demuestren lo que estamos afirmando. No es suficiente con decir que el trabajador abandonó su lugar de trabajo. Hay que aportar la prueba suficiente para comprobar que ese hecho es de esa naturaleza. ¿Cómo probamos un abandono del lugar de trabajo? Con el correspondiente visto bueno, ¿no es cierto? Entonces, es muy, muy importante conocer este tipo de cosas
Porque si nosotros hacemos una afirmación, estamos invirtiendo la carga de la prueba y si no damos pruebas suficientes de que los hechos ocurrieron de la forma en que nosotros hemos indicado en nuestra contradicción, entonces se va a entender que el trabajador ha dicho la verdad en su demanda y por tanto se le va a conceder de forma inmediata el despido intempestivo. Esta es la única manera en que el actor ya no tendrá que probar ese despido intempestivo. Finalmente, ya que estamos dentro de la materia laboral, creo que es importante considerar que una prueba fundamental dentro de este tipo de causas es el juramento deferido del trabajador. ¿Qué se puede probar con el juramento deferido? El tiempo de servicio y la remuneración percibida. Mucha atención en esto. El juramento deferido no sirve para probar existencia de relación laboral, excepto para el caso de los adolescentes trabajadores, que es la única excepción textual que ha contenido la norma y que permite que a través del solo juramento deferido se pueda probar para ellos relación laboral, tiempo de relación laboral y remuneración percibida. Pero esa es una excepción. Por regla general, el juramento deferido solo le va a servir para el tiempo de servicios y la remuneración. Estos datos son sumamente importantes en materia laboral porque son los que permiten realizar cualquier cálculo de liquidación a favor del trabajador. Ahora bien, hemos hablado de algunas características que tiene de forma general el procedimiento sumario relacionándolo con la materia laboral. Vamos a entrar a lo que tiene que ver con la audiencia única dentro de este procedimiento sumario. Hay que comenzar este tema indicando que a diferencia del procedimiento ordinario, en el sumario se va a realizar solamente una audiencia, que de forma general podría entenderse como la sumatoria o la realización de todas las etapas procesales que en proceso ordinario se contemplan en audiencia preliminar y audiencia de juicio en una sola actuación judicial. Esta audiencia única establecida para esta clase de proceso se rige por todas las normas comunes contempladas en la ley. Así, por ejemplo, la dirección de la audiencia, que corresponde específicamente al juez. ¿Qué es lo importante de esta dirección? Que la ley obliga al juez a permanecer durante toda la diligencia hasta su finalización, pues la ausencia injustificada del juez da como resultado la nulidad. Las audiencias deben desarrollarse necesariamente de forma continua hasta su culminación. Evidentemente, si existiera por cualquier motivo una audiencia que por la cantidad de accionantes, de accionados, por cualquier circunstancia, la cantidad de la prueba se excede de las jornadas normales de trabajo, sí es facultad del juez disponer su suspensión y su continuación en una nueva fecha, lo más pronto posible. Esto es de forma evidente, ¿no? Hasta que ésta pueda darse por terminada. Pero esto solo en casos excepcionales en los que, como digo, las circunstancias obliguen al juzgador a dar esta suspensión. La resolución de la causa siempre será oral y en la misma audiencia. Y los términos para interposición de recursos correrán a partir de la notificación escrita de la sentencia o del auto resolutivo. Dentro de la audiencia siempre se precautelará el derecho de contradicción de las partes, pues estas tienen el derecho de contradecir tanto los argumentos como las pruebas que la parte contraria presente. Todas las audiencias se llevarán en idioma castellano, que es el idioma oficial que ha sido definido por la ley. Pero si es que existiera dentro de los litigantes, ¿no es cierto?, tal vez dentro de los testigos, alguna persona que no esté inteligenciada en el idioma castellano, el juzgador podrá designar un traductor para que asista a esta persona durante toda la tramitación de la audiencia. Las partes también tienen la facultad de sugerir quién será el traductor. Dentro de la audiencia se pueden interponer recursos horizontales que tendrán que ser también resueltos en ese mismo momento, previo, por supuesto, al pronunciamiento de la parte contraria. Ahora, ¿qué pasa si es que antes de la realización de la audiencia se interpone
algún recurso horizontal. La misma norma ha determinado que esta interposición no va a suspender la realización de la audiencia, sino que el juez deberá iniciar justamente por la resolución de cualquier tipo de recurso que haya sido presentado antes de la misma. De acuerdo al artículo 83 del COGEP, también tenemos que recordar que todas las audiencias son públicas. Esto quiere decir que pueden ser presenciadas por cualquier persona, incluso si no se trata de los sujetos procesales, excepto, por supuesto, en aquellas en que la misma ley determina que se tramitarán en audiencias reservadas. Ahora, las personas pueden asistir a la audiencia, pero no pueden fotografiar, no pueden filmar, tampoco pueden transmitir en ese momento en vivo la audiencia por ningún clase de medio. La grabación de las audiencias se realiza únicamente por medios oficiales. Los asistentes a las audiencias lógicamente deberán guardar el debido respeto y mantener silencio durante toda la tramitación de la audiencia para poder permanecer en ella. Es facultad del juzgador de incluso mandar a que las personas salgan de la sala en caso de que no permitan un normal desenvolvimiento de la misma. ¿Cómo comparecen las partes al proceso? Las partes pueden comparecer de forma personal o por medio de procurador judicial que deberá presentar el documento de forma física y este documento deberá contener además una cláusula especial para transigir. Las audiencias, como vemos y como hemos evidenciado en este último tiempo, pueden realizarse tanto de forma física o podrían ser de forma telemática. Esto ha ocurrido con mucha frecuencia desde el tema que inició la pandemia. Entonces, muchísimas audiencias se están llevando de forma telemática y para el efecto se ha emitido incluso un protocolo que trata de garantizar sobre todo el derecho de las partes, ¿no? Ahora, ¿cómo se suspenden las audiencias? Como les dije, sí es posible la suspensión de una audiencia. La suspensión quiere decir que una audiencia ya fue instalada y que por cualquier motivo posterior a su instalación tiene que ser suspendida. Erróneamente, muchas veces las partes ingresan escritos previos en los que piden la suspensión de la audiencia. No se puede suspender algo que no ha comenzado. Entonces, la suspensión opera siempre y cuando la audiencia ya se encuentra instalada. Las audiencias pueden suspenderse por razones de absoluta necesidad. En este caso será por un término no mayor a 2 días. También podrían ser suspendidas por caso fortuito o fuerza mayor y en este caso la suspensión deberá ser no mayor a 10 días. Cuando el juez acepta o determina la suspensión de una audiencia, lo hará mediante autointerlocutorio. En ese mismo auto tendrá que señalarse, ¿no es cierto?, un nuevo día y una nueva hora para la reinstalación de la audiencia. En la práctica, pese a que solo estas dos causas se han determinado para suspensión, también cabe que las partes de mutuo acuerdo soliciten la suspensión de la audiencia. Esto suele ocurrir cuando, por ejemplo, ya han tenido conversaciones previas o si las conversaciones se han realizado en audiencia, se requiere tal vez alguna aprobación de un directorio, de alguna otra persona, para tratar de llegar a acuerdos. Esto ocurre bastante a menudo y sí, es posible, ya que es un pedido conjunto de las partes, suspender la audiencia pese a que no se encuentra contemplado dentro del artículo 82. Vamos a entrar a un tema un tanto controversial respecto a las audiencias. Esto es el abandono. Recordarán ustedes que el artículo 87 del COGEP ha determinado consecuencias específicas para las partes que no acuden al llamamiento del juez a audiencia. Cuando se trata de la parte demandada, la norma es absolutamente clara porque dice que se continuará con la audiencia y se aplicarán las sanciones y efectos, entendiéndose siempre que pierde la oportunidad procesal de hacer valer sus derechos. Dice también la norma que, sin embargo, de esta estipulación, si es que la parte demandada concurre pero con retraso, se admitirá la participación, tomando la parte que llega la audiencia desde el momento procesal en que se encuentra. El inconveniente sobreviene cuando se trata de la falta de comparecencia de la parte actora. En la misma norma
Esto es, en el artículo 87 del COGEP, se especifica que cuando quien presentó la demanda o solicitud no comparece a la audiencia correspondiente, su inasistencia se entenderá como abandono. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente y por qué digo que esta parte es controversial? Porque el artículo 247 del COGEP, en el numeral 2, indica: no cabe el abandono en las causas en las que estén involucrados derechos laborales de los trabajadores. Entonces, ¿cómo entender estas dos disposiciones en materia laboral? Realmente ha existido amplias discusiones sobre este tema, si se procede o no con el abandono en caso de que el actor no asiste a la audiencia. Sin embargo, esto ya es un criterio personal mío realmente, considero que la norma debe ser interpretada en conjunto. Por tanto, de forma expresa en el artículo 247 se ha determinado que no existe abandono en materia laboral, porque están involucrados derechos de los trabajadores. Hay que comprender que la figura del abandono es una sola, y realmente cuando el artículo 87, número 1, determina que la inasistencia del actor será a causa de abandono, también está sancionando lo mismo que el artículo 247, es decir, la inacción. Al llamado del juez no concurre, no está realizando algo que está obligado por ley. Entonces es el mismo concepto que se maneja en el artículo 247, en el que por el transcurso del tiempo sin actividad alguna se declara el abandono de la causa. En este sentido, como les dije, muy a criterio personal, no es posible declarar el abandono en ninguna circunstancia, incluso si es que el actor no comparece a la audiencia. Entonces se preguntarán, ¿qué hacer? ¿Qué pasa si el actor no se presenta? No está el actor, no está el abogado. ¿Qué es lo que hacemos? Yo creo realmente que como no se encuentra previsto en la norma esta posibilidad, el legislador realmente no pensó que podía ocurrir esto y no dieron ninguna disposición clara al respecto. Entonces considero que por principio de igualdad se debe proceder de la misma forma en que la norma lo dispone respecto a su parte contraria. Si es que el actor no asiste, deberá procederse de la misma manera que cuando el demandado no asiste. Es decir, se deberá continuar con la audiencia, entendiéndose siempre que perderá también el derecho de defenderse y de llegar a presentarse de forma posterior en la sala de audiencia, podrá participar desde el momento procesal en que ésta se encuentra. En todos los casos, pienso yo, se debe emitir la resolución oral, pues la audiencia ha sido convocada y esta debe proseguir hasta llegar a sentencia o al auto interlocutorio que corresponda. Ahora bien, otra posibilidad que tampoco está prevista en la norma. ¿Qué pasa si ninguna de las dos partes asiste a la audiencia? Este es un escenario diferente, porque simplemente estaríamos ante el hecho de que dentro de la sala está únicamente el juez y su secretario. Es decir, no existe ninguna de las partes procesales. Es bastante improbable, por cierto, que esto ocurra. Rara vez pasará, pero yo considero que no podría llevarse a efecto la audiencia, por cuanto si es que el juez decidiera de alguna manera llevar a cabo la audiencia solo, constituiría esta actuación una violación al principio de inmediación. Entonces, por tanto, no sería factible la realización de la audiencia. Finalmente, un caso sí establecido. La norma ha dicho que si comparece la parte actora sin su defensor técnico, es decir, sin su abogado, la o el juzgador deberá suspender esta audiencia y volver a convocarla por una sola vez y a petición de parte, es decir, no se va a señalar nueva audiencia de forma oficiosa. Tendrá que esperarse que la parte realice su petición. En este caso, yo pienso que sí puede prestarse, ¿no es cierto?, a prácticas dilatorias desleales dentro de la causa, porque para evitar que ocurra simplemente no voy como abogado y el juez va a estar en la obligación de suspender esa audiencia. Entonces, yo creo que en estos casos debe aplicarse lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial,
y multar efectivamente al abogado inasistente hasta con 2 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, pues está incumpliendo su obligación de concurrir a la audiencia fijada. Es evidente que esta multa podrá, en último de los casos, ser apelada si es que se hubiera tratado su inasistencia de un caso fortuito, una fuerza mayor, es decir, una inasistencia justificada por algún motivo que realmente impidió su comparecencia y no simplemente por algún tipo de estrategia técnica, ¿no? Para dilatar la causa. Vamos entonces a continuar. La audiencia dentro del procedimiento sumario se realiza dentro del término de 30 días a partir de la contestación a la demanda. Esto tiene una excepción respecto al despido ineficaz, que también es laboral, pero que se realiza dentro del término mínimo de 10 días y máximo de 20 días contados a partir de la citación. De esto ya se conversará de forma detallada en otra charla prevista para este tema. Esta audiencia única se realiza en 2 fases. La primera corresponde al saneamiento, fijación de puntos de debate y la conciliación. El saneamiento se realiza, en el saneamiento, en esta primera etapa, se realizará la fundamentación, la contradicción y la resolución de las excepciones previas. Estas se encuentran taxativamente enumeradas en el artículo 153 del COGEP. El juez resuelve las excepciones previas en la misma audiencia de forma oral, luego de que la parte ha fundamentado esta excepción y la contraparte ha dado sus argumentos en contra de ella. Cabe perfectamente dentro de esta etapa de saneamiento la práctica de algún tipo de medio probatorio. Esto dependerá de cuál es la excepción que ha sido planteada. Cuando el juez emite ya la resolución sobre la excepción previa, esta podrá ser apelada, con efecto diferido si es que las excepciones han sido negadas y con efecto suspensivo si en cambio se ha aceptado alguna de las excepciones previas que ponen fin al proceso, ¿no? El segundo aspecto que se trata dentro de la etapa de saneamiento es el referente a las causas de nulidad del proceso. Estos están en estrecha relación con las solemnidades sustanciales establecidas en el artículo 107 del mismo Código Orgánico General de Procesos. También se podría tratar algún tipo de inobservancia procesal que pudiera influir en la decisión de la causa. Los 2 aspectos que se tratan en saneamiento culminan con el pronunciamiento del juez, en el cual se determinará de forma oral la validez. Este auto también podrá ser apelado. Saneada la causa, se realizará la fijación de puntos de debate. ¿Qué es fijar los puntos del debate? Como les dije hace un momento, esta fijación la va a realizar el juez en función de lo alegado por la parte actora en la fundamentación fáctica, es decir, en el numeral 5, y la contestación que ha brindado el demandado en el momento en que se pronunció de forma expresa sobre lo alegado por el actor. Dentro de la fijación de puntos del debate necesariamente también constarán las pretensiones. Es potestad de las partes en ese momento de incluir o excluir temas. Es así que el juez realizará una especie de resumen de qué es lo que ha sido solicitado por el actor y negado por el demandado. Pero si en ese momento el demandado, por ejemplo, decide reconocer a favor del actor alguno de los valores que están siendo reclamados, esto puede ser 13º, 14º, vacaciones, eso puede manifestarlo de forma oral. En ese caso, el juez lo tomará en cuenta y excluirá estos puntos del debate, pese a que no se haya realizado de forma escrita. Una vez que ya los puntos del debate son fijados, entramos en la etapa de conciliación. Como ustedes conocen, la conciliación es el momento procesal en el que el juez va a procurar un acuerdo, con la finalidad de que las partes no continúen con la tramitación de la causa. Este acuerdo será aprobado siempre mediante sentencia. Esta sentencia causa ejecutoría de forma inmediata, es decir, no puede ser apelada. La conciliación también podría ser parcial, en cuyo caso el juez tendrá que aprobar, ¿no es cierto?, en ese momento, mediante autointerlocutorio, el acuerdo parcial al que están llegando las partes y continuar con la tramitación de la causa única y exclusivamente en los puntos en los que no ha existido acuerdo.
y esos puntos tendrán que llegar a un pronunciamiento de fondo. Una vez que concluye la etapa conciliatoria de no alcanzarse un acuerdo entre las partes, iniciará la segunda fase de la audiencia única. En esta fase, la ley ha determinado que se trata de la prueba y de los alegatos. Esta segunda fase también tiene un orden específico para que se lleve a cabo. Inicia con el debate probatorio, que consiste básicamente en la anunciación de los medios de prueba que cada una de las partes va a hacer valer dentro de la audiencia. Cuando la parte hace una anunciación de medios de prueba, por principio de contradicción, se va a dar la palabra a la parte contraria, para que en ese momento procesal realice todas las impugnaciones que tenga respecto a cada uno de los medios probatorios que han sido anunciados. ¿Sobre qué pueden ser estas impugnaciones? Pueden ser sobre temas de utilidad, conducencia y pertinencia. ¿Cuál es la finalidad de impugnar en ese momento la prueba? De que el juez, antes de aceptar a práctica los medios probatorios de la parte contraria, excluya a aquellos que no sean útiles, que no sean conducentes y que no sean pertinentes a la tramitación o al objeto de la controversia que ya fue anteriormente fijado. Para finalizar esta etapa, el juez dictará un auto de admisión de prueba, en el cual aceptará o rechazará de forma expresa cada una de las pruebas que han sido anunciadas por las partes y ordenará su posterior práctica. La resolución por la cual el juzgador decida no admitir alguna de las pruebas puede ser apelada por quien se sienta perjudicado y esta apelación será concedida con efecto diferido. Es importante recordar que no puede apelarse el autointerlocutorio que acepta la práctica de pruebas. Es decir, la parte, por ejemplo, la parte actora no puede apelar del autointerlocutorio porque a la parte demandada sí se le aceptó la práctica de determinado medio probatorio. Eso no es procedente y tendrá que ser negado. Culminada esta etapa y aceptadas ya a prácticas los medios probatorios que hayan sido anunciados, corresponderá la presentación del alegato inicial. Tengo que decir a modo muy personal que esto a mí me parece incongruente por completo, porque tenemos que reflexionar qué es el alegato inicial. En realidad, el alegato inicial es la presentación de los hechos, ¿no es cierto? El objeto de la controversia y la promesa probatoria. Es decir, que en esta primera intervención, las partes ponen en conocimiento del juez la fundamentación fáctica de la demanda o de la contestación. También indican dentro de esta primera intervención cómo van a probar estos hechos que están alegando. Y terminan, ¿no es cierto?, su intervención con una petición concreta. Pero como vemos, esto ocurre después de que los medios probatorios ya fueron anunciados y ya fueron admitidos. Realmente me parece completamente desacertado que que los legisladores hayan establecido este orden dentro de la audiencia única, pues se vuelve inoficioso la realización de esta primera intervención en este momento procesal. De todas maneras, hay que realizarlo porque está dispuesto. Entonces, se dará la palabra a cada una de las partes, iniciando por la parte actora, para que puedan presentar su alegación inicial. Una vez que se hayan escuchado a las partes, va a iniciarse con la práctica probatoria. ¿En qué orden se practican las pruebas? Se practican exactamente en el orden que fueron solicitadas de forma oral por la parte, en el momento procesal oportuno que ya pasó, ¿no es cierto? Esto dependerá mucho de la estrategia que haya planteado cada uno de los abogados para el desarrollo de la audiencia. Todas las pruebas deben ser practicadas observando las disposiciones y formalidades que la ley ha previsto para cada uno de los tipos de prueba que están presentados. Todo medio de prueba practicado debe someterse necesariamente a contradicción, es decir, que una vez que culmine la práctica del medio probatorio, la parte contraria podrá también hacer uso de la prueba, objetarla, indicar cualquier tipo de situación que tenga que ver con la práctica misma.
El juez podrá fundamentar su fallo en cualquiera de los medios probatorios que crea pertinentes sin necesidad de pronunciarse sobre todos aquellos que hayan sido admitidos y practicados. Este es un cambio en la ley. El antiguo procedimiento oral no lo preveía de esa forma. El juez tenía la obligación de pronunciarse sobre todos los medios probatorios presentados. Esto ha cambiado. Actualmente, la sentencia del juez puede fundamentarse en el medio o los medios probatorios que le sean útiles para su fallo y no pronunciarse en absoluto sobre el resto de medios probatorios. Ahora, muchos de ustedes se estarán preguntando qué es lo que está ocurriendo con esta etapa de práctica de prueba cuando las audiencias se realizan de forma telemática. Al respecto, debo contarles un poquito, ¿no? Que para el tema de prueba documental, por ejemplo, el protocolo de audiencias telemáticas que fue emitido por el Consejo de la Judicatura ha contemplado la obligación de los secretarios de remitir con anticipación suficiente vía correo electrónico toda la prueba presentada por las partes en forma magnética. Esto opera como una especie de certificación de documentos y, por tanto, en la audiencia, cada una de las partes, usando las herramientas de compartir pantalla en la plataforma Zoom o Polycom, que son las que estamos usando para estos fines, puede exhibir y leer en la parte pertinente la prueba documental. Algunos jueces para la práctica de estas pruebas documentales han optado asimismo por ser ellos quienes comparten los documentos o los exhiben en la pantalla, permitiendo que las partes realicen la práctica de las partes que crean pertinentes, ¿no? Eso realmente queda ya a criterio del juez de qué manera va a practicar la prueba. Lo importante es que efectivamente se da la oportunidad a la parte de cumplir con lo que dice la ley. Esto es, exhibir y leer el documento. Y obviamente a la contraparte de contradecir esta práctica de prueba. Respecto a la prueba de la práctica testimonial y pericial, el sistema Zoom principalmente es bastante útil porque permite que los peritos, los testigos, puedan ser puestos en lo que conocemos como salas de espera virtual, permitiendo su ingreso a la sala de audiencia solo en el momento en que la declaración es requerida. Medida que facilita, ¿no es cierto?, la práctica de la prueba sin el tema de la contaminación, etcétera. Algunos jueces, por ejemplo, dentro del mismo auto de convocatoria de audiencia, establecen que los testigos, los peritos, no podrán estar en el mismo lugar que las partes procesales. Esto para evitar que estén en contacto y que estén escuchando toda la audiencia que se lleva a cabo por medio telemático. Esas son las medidas que más o menos se han tomado para poder dar viabilidad a las audiencias telemáticas, precautelando los derechos de las partes y asimismo su salud. Vamos a continuar con el tema de la audiencia única. Cuando se termina la etapa probatoria, la última intervención que tienen las partes está destinada a la presentación del alegato final. ¿Qué es el alegato final? Es un informe en derecho, cuyo objetivo es dar al juez el resumen del caso con énfasis principalmente en los aspectos en que se probaron con la práctica de las pruebas. Es importante que el abogado aproveche este momento procesal porque es el momento, el minuto que tiene para dejar algo en la mente del juzgador y para que esto sea considerado al momento de resolver. La audiencia oral solo va a culminar cuando el juez resuelva la causa dictando su fallo de forma oral. Esto ocurre en la misma audiencia después de que se haya terminado los alegatos. El juez a su criterio podrá quizás interrumpir un momento la audiencia, suspenderla, ¿no es cierto?, para poder formar su criterio, establecer las bases de su sentencia. Asimismo, también podría suspenderla por un tiempo mayor, hasta por 10 días. Esto sí es de forma excepcional y únicamente por la complejidad del caso. Esto está determinado en el artículo 93 del COGEP. La sentencia que emite el juez de forma oral puede ser apelada en ese mismo momento dentro de audiencia, debiendo fundamentarse por escrito dentro del término de 10 días que serán contados desde la notificación escrita de la sentencia. Bajo la prevención que de no ser fundamentada por escrito, se la tendrá por no presentada. En la última reforma ocurrida
en el COGEP, se estableció que también podrá apelarse de forma escrita dentro del mismo término, es decir, dentro de los 10 días desde la notificación escrita de la sentencia. Esto antes no ocurría, solo podía ser en audiencia. Pero actualmente sí se puede apelar con prioridad, ¿no? Esta apelación que se realiza de toda la sentencia se concederá con efecto suspensivo. Hay que recordar que la fundamentación de la apelación también deberá fundamentar apelaciones que fueron concedidas con efecto diferido durante la tramitación de la audiencia. Por ejemplo, la apelación del auto que admite a practicar, que niega la práctica de alguna prueba, o la fundamentación de la negativa de una excepción previa. Todo eso deberá estar dentro de la apelación general que se realice. Si es que esto no ocurre, será como que no se ha interpuesto esos recursos. Esto es, en general, todo lo que tiene que ver con el proceso sumario dentro de la materia laboral. Espero que les sea de utilidad los aspectos que hemos tratado el día de hoy, y les invito para que en próximas ocasiones puedan continuar con estas interesantes charlas sobre derecho laboral. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.